Al principio creímos que el móvil de mi secuestro era trasladarme de forma ilegal hasta Ecuador para encarcelarme por las denuncias de corrupción que yo he realizado y que el gobierno del Ecuador y las cortes secuestradas por el presidente Correa consideran son un atentado en contra de la seguridad del Estado e injurias a funcionarios de gobierno. Pero los expertos en secuestro de Colombia me supieron manifestar que mi secuestro no parece haya tenido la intención de llevarme a Ecuador, sino de realizar conmigo lo que se conoce como una desaparición forzada, es decir, un asesinato y luego desaparecer el cadáver. Pues la reflexión es la siguiente: ¿qué harían entonces los agentes ecuatorianos que me secuestraron? ¿Me llevarían hasta Ecuador? ¿Y cómo justificarían luego que un día yo estaba caminando tranquilamente cerca de mi domicilio en Bogotá y al día siguiente aparezca detenido en Ecuador? No tiene ninguna lógica. Por eso pues se presume que lo que quisieron hacer conmigo es asesinarme y realizar conmigo una desaparición forzada. Cuando se presentó la Operación Fénix, donde fue abatido el terrorista de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, salió en pleno el foro de Sao Paulo, encabezado por Chávez y por el presidente Correa, a rasgarse las vestiduras y a increpar al gobierno colombiano, para aquella época gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y a decir de que se había violentado, se había cercenado, se había conculcado, se había vituperado la soberanía ecuatoriana. Pero ahora vemos un caso, analógicamente hablando, exactamente igual a la Operación Fénix, donde el presidente Correa utiliza a agentes de su gobierno, de la policía secreta ecuatoriana, organizan un grupo especial, lo traen a Colombia y proceden a secuestrar a Fernando Valda en territorio colombiano, en la capital de la República. Y eso nosotros los colombianos no lo vamos a permitir, porque si existe el derecho para la salvaguarda y la defensa de la soberanía de Ecuador, claro que también los colombianos tenemos todo el derecho de solicitar el respeto por nuestra soberanía. Y no solo eso, además de exigir de la Fiscalía General de la Nación colombiana de que ese crimen, de que el secuestro de Fernando Valda no quede impune. Arriba Bogotá le responde a la ciudad. Eran las 10:45 de la noche y poco se sabía acerca de los vehículos que se encontraban dentro de este apartado sector, en la calle 201, abajo de la autopista norte. La cinta de acordonamiento de la policía restringía el acceso y las versiones acerca de un supuesto rapto, aunque recurrentes, eran vagas y sesgadas. Finalmente Rodrigo, un taxista, confirmó que gracias a uno de sus compañeros habían logrado frustrar un secuestro. Un compañero se dio cuenta de que lo habían echado 3 manes encorbatados. ¿En dónde lo habían echado? En la 144/19 lo subieron a la camioneta a la fuerza. Por las investigaciones de la unidad de antisecuestro de Colombia, ¿no? Por el Gaula, cuando ya lo secuestraron, lo rescataron a Fernando del secuestro, pues empezaron a hacer las investigaciones y todo, y de los que se capturaron, pues salieron los nombres, incluso hicieron las investigaciones. Se intentó cometer en territorio colombiano un crimen por parte de un miembro de la policía ecuatoriana
que debería ser investigado a profundidad. La Fiscalía colombiana tiene pruebas de que efectivamente el señor Chicaiza, miembro de la policía ecuatoriana, alquiló un vehículo en Colombia con el cual se intentó cometer ese secuestro. Pero esto obviamente inferimos como un axioma que esa acción fue determinada y fue ordenada desde el gobierno en Ecuador. No se iba a venir un miembro de la inteligencia ecuatoriana per se a ejecutar un secuestro en Colombia sin tener una orden expresa del Ministerio del Interior y del mismo gobierno ecuatoriano. Lo que trató de hacer el Estado infiltrando agentes de seguridad en Colombia, pues debería haber tenido exactamente la misma respuesta que tuvo la operación contra Raúl Reyes en el Ecuador, que generó un proceso judicial, que generó unas acusaciones muy fuertes del presidente Correa contra el presidente Uribe, a pesar de que había la demostración de que los señores de las FARC, armados, terroristas, narcotraficantes, estaban al otro lado de la frontera. Y aquí pasa lo mismo, y el gobierno colombiano calla. Y uno se extraña, y uno, por lo menos en lo que a mí respecta, me parece que es una conducta indigna del actual gobierno colombiano, de su canciller María Ángel Holguín y de su presidente Juan Manuel Santos. De hecho, ya hay grupos de oposición, hay algunos traidores a la patria, otros prófugos de la justicia, oposición de derecha, que se está reuniendo con el presidente Uribe en Colombia, con la derecha internacional, financiados por grupos internacionales de derecha, igual que lo hicieron en Venezuela, para pasar plata para que no se lancen candidatos de la oposición, se lancen a la asamblea y saquen un solo candidato de la oposición, como hicieron con Capriles en Venezuela contra Chávez. Vamos a ver si acá lo logran. Creo que va a ser difícil, aunque si cotizan bastante, puede ser que compren algunos. Esta reunión no tenía ninguna pretensión y además fue una reunión en un sitio abierto, en un hotel, en una reunión que tenía que ver con una discusión sobre el modelo político que se estaban implantando o se ha implantado en el gobierno del presidente Correa. Desafortunadamente en esta reunión, por motivos que nosotros no entendemos, se introdujo un personaje o unos personajes representantes, parece ser, de las agencias de inteligencia del Estado ecuatoriano. No tenían para qué hacerlo. O sea, si querían saber lo que habíamos hablado, que íbamos a hablar allí, necesitaban simplemente preguntarnos qué íbamos a hablar. Ahora, se introdujeron dentro de un país donde su acción no debe ser una acción como la que ejercieron, que fue acción de policía, de investigativa. Infiltra el presidente Correa, su régimen, esa reunión y nos hace clandestinamente seguimiento tanto de los debates y del contenido como de las mismas personas. Es sabido que comienzan a seguir a Balda, a mí mismo como participante en esa reunión y obviamente a hacerle seguimiento también ilegal al presidente Uribe. Muy buenas noches, amigos. El Departamento de Migración de Colombia expulsó esta tarde al exdiputado ecuatoriano Fernando Balda, que permanecía en ese país desde el 5 de octubre del 2009. Se decide hacer un procedimiento irregular, completamente extrajudicial y contrario a las leyes internacionales, a las leyes de refugio y de protección y asilo, cuando Balda está recibiendo instrucciones para retirarse del país, dado que está viendo pasos de animal grande en Colombia, va a recibir asilo de otro país latinoamericano y en ese momento es capturado en la propia oficina y llevado en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana hacia el Ecuador. La comunidad internacional sabe que él ha sido condenado
por ser disque enemigo público de un gobierno o por haber hecho referencias que en cualquier país del mundo serían total y absolutamente naturales y normales de un opositor a un régimen político.